Hay algo que caracteriza a la raza humana. Hay algo que caracteriza a la raza humana. Los aciertos y los desaciertos. ¿Verdad que sí? No conocemos a una sola persona que sea perfecta y que no cometa ningún error en su vida, ¿no? Todos cometen errores. Y aún la persona más exitosa que ustedes puedan conocer, si le preguntan, oye, seguramente tú tienes mucha suerte o te va siempre bien, porque mira a dónde has llegado. Y seguramente esa persona les va a decir, no, es que he cometido más errores que todos, pero aprendo de esos errores, ¿sí? Cometo errores, cometo aciertos y de los errores aprendo y entonces me supero en la vida. Una característica del ser humano es que cometa aciertos y desaciertos. ¿No es cierto? Y la palabra de Dios nos habla aquí de personajes humanos que cometieron errores. La palabra de Dios no encubre los desaciertos de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, no los encubre, los declara abiertamente. A Dios no le interesa guardar apariencias, ni enseñarnos algo que no es cierto, porque los hombres de Dios se equivocan y feo. Los hombres y mujeres de Dios nos equivocamos y feo. Sin embargo, ¿cuál es la característica entonces del ser humano correcto, diríamos, del temeroso de Dios? Que aprendemos de esos errores para no volver a cometerlos y crecer en la vida. Hoy vamos a aprender, porque los ejemplos del pasado son para eso. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10, 11 y 12? Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces pongamos atención a los ejemplos de la palabra de Dios, que nos sirvan de ejemplo a nosotros para no cometer los mismos errores y sí imitar los aciertos. Hoy vamos a estudiar un personaje, un momento histórico más de un personaje del que se habla mucho en la Biblia. Yo creo que es uno de los personajes de los que más se habla. Se habla más de él que de Moisés, más de él más que de Salomón, más que de otros personajes, y eso ya es decir mucho. ¿A quién me estoy refiriendo? Al rey David, ¿eh? Es un personaje del que se habla muchísimo. Vamos a conocer una parte de la historia de David y saquemos algunas enseñanzas para nosotros. Segundo de Samuel, capítulo 24. Es el último capítulo del segundo libro de Samuel, en donde tenemos la historia de cuando David censa al pueblo. ¿Cuántos han leído esta narración? ¿Cuántos ya la leyeron alguna vez? 2, 3 personas nomás. Hijo, mano, qué barbaridad. 4 o 5, bueno, qué barbaridad. Muy poquitos. Eso quiere decir que no nos gusta leer las historias de la palabra de Dios, que son tan padres, tan hermosas, y tan buenas lecciones dejan para nosotros. Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito esta historia que nos deja lecciones muy pertinentes para nuestra vida. Primero platiquemos de algunos desaciertos de David en esta historia. Algunos desaciertos. ¿Listos? Dice el versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Volvió a encenderse la ira de Jehová. Sí, pues es que a cada rato, porque el hombre se caracteriza por aciertos y desaciertos. Entonces el pueblo de Dios nuevamente estaba cometiendo desaciertos. Y la ira de Jehová estaba contra Israel, se encendió contra Israel. Y vean lo que dice: e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Señor incitó a David para que hiciera un censo.
Ok, eso es lo primero. Incitó a David a hacer un censo. ¿Qué significa la palabra incitar? Provocar, motivar, animar a algo, ¿sí? La definición del diccionario dice: inducir con fuerza a alguien a ejecutar alguna acción. Inducir con fuerza a alguien para hacer una acción. Aquí dice que Jehová incitó a David para que hiciera un censo. El censo, ya vamos a ver un poquito más adelante, que lo hizo con una mala motivación y por eso era algo malo. Era algo que no debía hacer. Por lo tanto, era algo pecaminoso. Entonces, la palabra incitar es inducir con fuerza a alguien a hacer una acción. Bueno, entonces, incitar tiene el mismo significado que tentar, más o menos. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no tenta a nadie. Y aquí dice que Jehová incitó a David. Entonces, la palabra de Dios se contradice. No, por supuesto que no. Porque si nosotros vamos a Primero de Crónicas, que es un pasaje paralelo donde se relata la misma historia, pero con otra perspectiva. Acuérdense que Crónicas lo escribió el sacerdote Esdras. ¿Y qué nos aclara aquí Esdras? En el capítulo 21, versículo 1. Primero de Crónicas 21:1. Recuerden, es la repetición del mismo evento, se está relatando el mismo evento, pero bajo otro lente, bajo la perspectiva del sacerdote Esdras. ¿Y qué dice Esdras? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿cómo interpretamos este hecho? Ya teniendo la luz de estos dos pasajes. ¿Cómo lo interpretamos? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Entonces, ¿quién fue? Dios incitó a David a través de Satanás. Satanás es inclusive, aunque no lo quiera, es un instrumento de Dios. Satanás está controlado por Dios. Una razón más para tener confianza en Dios y no tenerle miedo al enemigo. Si es un enemigo temible, pero hasta cierto punto. Si tú estás en Cristo, no tienes por qué tenerle miedo, porque estás en Cristo. Es un enemigo vencido y subyugado bajo Dios. Entonces, diríamos que entendemos que Dios incitó a David, pero a través de Satanás. Y Satanás le puso esa tentación de censar al pueblo. Entonces, ¿qué hizo David? Trabajar en su mente, porque todo comienza con una idea, pero esa idea después la llevó a su corazón, se convirtió en un deseo y estaba ya dispuesto a realizar esa acción que él sabía que no estaba bien. Pero él lo trabajó en su mente, lo deseó y ahora ya no había quien lo parara. ¿Cómo sabemos que se convirtió eso en un deseo de corazón? Ya no solamente estaba en la mente, porque ¿dónde comienza a trabajar Satanás? En la mente. Pero cuando eso se convierte en tentación y tú cedes a la tentación, ¿qué sucede? Ese pensamiento llega a tus deseos, a tu corazón. Ya es difícil que lo pares. ¿Y cómo sabemos que esto llegó al corazón de David? Porque cuando Joab le dijo, no lo hagas, Señor, ¿por qué haces eso? Regresamos al 24. Y en el versículo 3 le dice: Jehová respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Qué le digo? ¿Por qué se complace en esto? Significa, esto ya era un deseo en el corazón de David. ¿Cuál es el desacierto de David aquí? Volver a caer en una tentación. Ya hemos visto en la historia cómo cayó otras veces, ¿ya? En tentaciones. Aquí una vez más cae en la tentación. Y David ya no era un jovencito cualquiera, ya era una persona madura. Para que entendamos que la tentación nos puede llegar a cualquiera de nosotros, a cualquier edad.
Nadie puede decir, yo ya soy suficientemente maduro y no hay edad, no hay condición para caer en tentación. David cayó en la tentación. Un desacierto más de David. ¿Qué más? Otro desacierto más en la vida de David que vemos en este pasaje. Pues que fue fatuo. Ahorita lo explico. Dios siempre nos da la oportunidad antes de caer en la tentación. Nos advierte de alguna manera. Puede venir alguien a decirnos, o alguna circunstancia, cualquier cosa sucede, Dios siempre nos da la oportunidad de detenernos, de abrir los ojos, de no caer en esa tentación. Dios es tan bueno que siempre nos va a procurar detener de alguna manera o de otra. En este caso fue a través de su general del ejército, Joab, junto con otros capitanes del ejército, que le dijeron, David, no lo hagas. Trataron de disuadirlo, ¿cierto? Pero ¿qué hizo David? Vean el capítulo 4, el 24, versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. La palabra de David, ¿qué? Prevaleció. ¿Qué significa esto? Tuvo más fuerza, más peso, más valor que la de ellos. ¿Por qué puso este término el escritor sagrado? La palabra de David prevaleció sobre la de ellos. Eso quiere decir que ellos le estaban insistiendo, David, ¿por qué quieres hacer eso, rey? Tienes mucho ejército, Dios te va a dar la victoria sobre tus enemigos. ¿Para qué quieres saber cuántos tienes? ¿Para qué? Trataron de disuadirlo, pero la palabra de David prevaleció. Aquí mando yo. Aquí se hace lo que yo digo. Yo soy el rey. Y es probable que las palabras de Joab y de sus capitanes lo hayan hecho reflexionar acá o acá. Hijo, tienen razón, pero yo soy el rey. ¿Cómo voy a verme quedando mal? No, se hace lo que yo digo. Ya dije, así es que van y hacen el censo. ¿Cuántos somos así? Sabemos que nos equivocamos, pero ¿cómo voy a decir que me equivoqué? ¿Cómo voy a componer? No, pues se hace y a ver qué pasa luego, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Ser fatuo. Fatuo. ¿Y qué es fatuo? Lleno de presunción, vanidad infundada. Eso quiere decir que David seguramente se dio cuenta de que estaba mal, pero sin embargo se mantuvo ahí necio con que había que hacer eso, por orgullo, por vanidad. Otro error más de David. Pudo haber hecho caso a sus general, a sus capitanes y decir, ay, sí, tienen razón, ¿para qué? No, perdón, tienen razón, me equivoqué. No haga nada, ya se acaba el asunto. Pero ¿qué sucede? Te das cuenta que es un error y te mantienes en esa postura de hacerlo. Fatuo, vanidoso, no te gusta quedar mal, se aferró. Te das cuenta del error, pero tu presunción ya no te hace ceder. Así es que no, me mantengo en mi palabra. Fatuo. Segundo desacierto de David en este ejemplo. Tercero, cuando él mandó hacer un censo, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál era su intención de censar a Israel? ¿Por qué hacer un censo era algo pecaminoso en este momento? Si ya Dios había mandado en otras ocasiones que se hiciera censo, ¿no? Varias veces, por ejemplo en el libro de Números. ¿Por qué se llama Números? Porque hay 2 censos en el libro. Al inicio del libro y al final del libro, Dios mandó hacer censo en el pueblo para que supiera cuánta gente había y cuántos eran posibles que agarraran espada. O sea, ya se había hecho censo anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí estuvo mal? Porque Dios no lo mandó, una de esas, y porque seguramente David quería gloriarse a sí mismo por su capacidad militar. Él había obtenido victorias por todos lados. Desde que él llegó al trono, puras victorias. Pudo someter a los filisteos, a los amalecitas, y luego a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas.
Todo el mundo ya estaba sometido, todos los pueblos de alrededor estaban sometidos. Él había acrecentado el terreno de lo que era el imperio israelí, que comenzó siendo pequeño y ahora comenzaba a crecer. El mayor terreno, ¿verdad? De la nación de Israel, el mayor, ¿cómo se llama? Imperio, ¿verdad? Mayores kilómetros del imperio, fueron bajo el gobierno de David. David tenía puras victorias, pero ¿quién se las había dado? Hasta ahora yo creo que quedaba claro que era Dios. ¿Y para qué quería hacer un censo? Nos dice en el capítulo 24, versículo 9, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres que fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, hombres fuertes que sacaban espada. ¿Qué es lo que le interesaba a David? ¿Cuál era su capacidad militar? Para gloriarse por su poderío militar, que seguramente él estaba pensando, esta es la razón de que llevo tantas victorias y tener un reino tan grande. El caso es que dice el 1 Crónicas 21:7 que esto le desagradó a Dios. No lo dice en Samuel, lo dice en Crónicas. Esto le desagradó a Dios. Querer gloriarse él en su poder, en su capacidad, y dejar de darle a Dios la gloria que él merece. Vivimos en tiempos similares hoy en día, ¿no? Vivimos en tiempos en los que las personas buscan solamente gratificación para sí mismos. Tú escuchas la oración de un cristiano común y dices, Señor, dame salud. Señor, dame más dinero. Señor, dame carro. Señor, dame. Y no ves que la oración de un cristiano sea, Señor, dime qué quieres que haga. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida, mi salud, mis pertenencias para honrarte y glorificarte a ti. ¿Verdad que no eso no se escucha? Siempre escuchamos oraciones de dame. Y todos lo que buscamos es para nuestra gloria, para nuestro beneficio. Y eso no es cristianismo. El cristianismo se refiere a buscar la voluntad de Dios y hacerla a costa de nuestra propia vida, a costa de nuestro beneficio personal. Está por encima la gloria de Dios, por encima de nosotros mismos. Así es que David aquí estaba buscando su propia gloria. 3 desaciertos que vemos de David en este puro pasaje. ¿Cuáles fueron? Número 1, fue tentado y ¿qué hizo? Cayó en tentación. Cayó en la tentación. Número 2, por más que le decían que no lo hiciera, fue fatuo, fue soberbio y se mantuvo en su palabra aún sabiendo que eso estaba mal. Y número 3, hizo una acción para gloriarse a sí mismo. No buscó la gloria de Dios, buscó su seguridad, buscó su gloria, buscó suplir su propia necesidad. Él quería sentirse seguro con un gran ejército. Su seguridad estaba en Dios, no en el ejército. Ahora veamos algunos aciertos que tuvo dentro de esta misma historia, porque así es la vida humana, ¿no? Los seres humanos tenemos aciertos y desaciertos. Veamos ahora algunos aciertos dentro de esta misma historia. Una vez que ya sucedió el censo, en cuanto Joab viene y le da el resultado del censo, ¿ya? En ese momento David se arrepiente. Justo en ese momento, capítulo 24, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué sucedió? Le pesó en su corazón. Lo primero que notamos que evidencia un arrepentimiento en él es que le pesó en su corazón. ¿Saben qué, hermanos? Cuando alguien peca y ya no le pesa en su corazón, ¿qué significa? Su conciencia ya está apagada, la conciencia ya está enmudecida. Cuando hemos aprendido a callar nuestra conciencia, ya no nos molesta, ya no nos pesa. Cuando nos pesa porque hicimos algo mal, ¿qué significa? Que nuestra conciencia está activa.
Porque la conciencia para eso está puesta en el ser humano. Es un invento de Dios maravilloso que nadie puede explicar, pero que ahí está. Te hace sentir mal cuando haces mal. Eso es la conciencia. Y qué maravilloso invento de Dios, porque nos hace saber que estamos por un mal camino. La conciencia te acusa. La conciencia es un cuchillito de palo molestándote hasta que arregles la situación. Te molesta. Es pesar, te causa pesar. ¿Qué significa pesar? Malestar, dolor. David reflexionó ese momento, híjoles, ya me trajo los resultados Joab de ¿por qué lo hice? Y le comenzó a causar dolor. El día que ya no te duela pecar delante de Dios, cuidado. El Espíritu Santo dentro de ti va a avivar ese dolor. Te va a doler más que nunca. Es ahí donde muchos luchan porque dicen, pero yo antes no luchaba tanto, cuando no conocía a Dios, me sentía tan bien, pues en el pecado. Ahora que estás en Cristo, una labor del Espíritu Santo es vivificar tu conciencia, justamente para eso, para que te sientas mal y no lo hagas. Híjole, es que me siento tan mal, sí, de eso se trata. A David, ¿qué? Le pesó en su corazón. Número 2, ¿qué más? ¿Cómo demuestra que hubo de arrepentimiento? En ese mismo versículo dice, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Qué dijo David? Bueno, no pasa nada. Fue algo sencillito, no pasa nada. ¿Qué dijo David? He pecado, y no cualquier pecado. He pecado gravemente. Una característica del hombre es que minimiza sus propios errores y magnifica los errores de los demás. Los demás sí son muy pecadores, pero yo nomás cometo errores, ¿no? ¿Qué hizo David? Una de sus virtudes siempre fue esta, ¿no? Él no encubría su pecado y sabía reconocer cuando se había equivocado. Y aquí dice, he pecado gravemente. Y nosotros tenemos que entender que así es, el pecado es grave. Cualquier pecado que cometas es grave. No puedes decir, yo soy poquito pecador, no. Tu pecado es grave delante de Dios. Una capacidad de David es reconocer sus errores. Muy bien, ¿y qué más? ¿Y qué más hizo? Versículo 10, ahí mismo. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. ¿Por qué? Porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué reconoció? Que era un necio. Porque ¿quién actúa neciamente? Un necio. Ahora, David está diciendo, yo he actuado como un necio, sin serlo. Les voy a decir por qué. ¿Qué significa la palabra necio? Que no te aconsejo. La definición de necio es un ignorante. Yo les pregunto, ¿David ignoraba? Sin embargo, se comportó como alguien que ignoraba la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos volvemos así? Nos hacemos los loquitos. Pues yo no sabía. ¿Cómo no vas a saber? ¿Que no escuchas la predicación cada domingo? ¿Que no estudias la palabra? ¿Cómo no vas a saber? Te haces el loco. Yo no sabía eso. ¿Cómo no vas? Así David lo sabía que estaba mal. Pero ¿cómo actuó? Como actúan los necios. Neciamente. Eso no corresponde, ¿no? A uno que es hijo de Dios. Ese tipo de necedad no corresponde a nosotros. Pero eso fue lo que hizo David. Él se comportó como un necio. Entonces, aquí notamos que estas tres cosas que hizo David nos dejan ver que él se arrepintió. En cuanto él acabó el censo, estas tres cosas que hizo. Número 1, le pesó en su corazón. Número 2, declaró, he pecado gravemente. Y número 3, he actuado como actúan los necios. Esto nos demuestra que él tuvo un verdadero arrepentimiento. Ese fue un acierto de David, saber arrepentirse. No como Saúl, que la diferencia entre Saúl y David fue justamente esa. Cuando Saúl fue confrontado por Samuel, ¿se acuerdan de eso? Y por haber cometido un pecado no tan grave, pues perdonó la vida de Amalek, no más.
Si comparamos el pecado de Saúl con el de David cuando pecó con Betsabé y luego mandó matar a su esposo, dices, no hay comparación. El pecado de Saúl no fue tan grave, diríamos. Pero cuando lo confrontó Samuel, ¿qué hizo? No, yo hice lo que Jehová me dijo. No, ¿y por qué escucho ese balido de ovejas? Es que lo guardaron los soldados para sacrificar a Jehová, tu Dios. Y dando explicaciones para minimizar su error. Nunca lo vemos aceptar su pecado. Y cuando Samuel le dice, el Señor, ya me voy porque el Señor va a buscar a alguien mejor que tú, y da la vuelta, y Saúl, ¿qué hace? No, mira, por lo menos acompáñame. Hasta le rasgó su vestidura, ¿verdad? Y le dice, hoy Dios ha rasgado el reino de Israel, se lo ha dado a tu compañero. Y lo que hace Saúl es decir, oye, por lo menos acompáñame el sacrificio, para que crean que estamos bien tú y yo. No me dejes, solo acompáñame el sacrificio. ¿Qué es lo que le interesaba a Saúl? La apariencia. Nunca mostró arrepentimiento. Aquí vemos una cualidad de David: saber arrepentirse. Esto es una cosa importantísima. Todos cometemos errores, no todos saben arrepentirse. Otra cosa que hizo bien David, otro acierto: saber confiar en Dios. Miren, cuando ya había pasado este asunto del censo y David comenzó a arrepentirse, Dios le habló al profeta Gad y le dijo, preséntate ante David y dale estas 3 opciones. Ya, David, ya supiste que hiciste mal. Gad no tiene que ir a regañarte, no tiene que ir a decirte, como en el caso de Betsabé. Ahí sí, como que a David se le nubló la conciencia, no había pedido perdón a Dios, ¿se acuerdan? Hasta que vino Natán y lo hizo recapacitar, y entonces se arrepintió. Aquí en este caso no hizo falta que Gad lo regañara o le llamara la atención. David se dio cuenta solo y ya se había arrepentido. ¿Estamos bien? Entonces Gad es enviado por Dios a David para decirle, mira, que escoja a David entre una de estas 3 consecuencias de su desobediencia, y lo envía. Vamos a verlo en el versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan? Opción 1, 7 años de hambre en tu tierra. Opción 2, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Opción 3, o que 3 días haya peste en la tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Le dijo Gad el profeta. 3, escoge entre una de estas 3. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, aquí dice 7 años. Hay una diferencia entre 1 Crónicas 21, donde está este mismo relato, donde dice que son 3 años de hambre. Aquí dice 7 años. Hay una diferencia, ¿no? Muchos intérpretes piensan que aquí hubo un error en la copia, pero que deben ser aquí 3 años de hambre, como lo dice Crónicas, porque después tenemos 3 meses de huir de sus enemigos, luego 3 días de peste. Entonces lo lógico es que fueran 3 años de hambre. Entonces, si está bien, solamente como un paréntesis, así suena, como lógico. Así es que, ¿qué escogerían ustedes? 3 años de hambre en tu familia, 3 meses de ser perseguido por tus enemigos, 3 días de peste. Escoge. ¿Saben qué hizo David? La respuesta de David nos deja mucha luz, nos deja ver cómo estaba el corazón de David. Vean lo que dice, versículo 24, versículo 14. Entonces David le dijo a Gad, en grande angustia estoy, no sé qué elegir, pero ahí te va. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres, prefiero caer en manos de Jehová. Qué confianza tenía David en Jehová su Dios, que dijo, caiga en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas.
Y entonces caiga yo en sus manos, lo que Él diga, cuando Él diga, en el día que quiera, en la forma que quiera. Lo que Dios quiera hacer conmigo está bien. Y no es lo que merezco, porque si Dios me diera lo que merezco, estaría destruido, eliminado de la tierra. Si Dios me diera lo que merezca, ya estaría aplastado, como un gusano, como una cucaracha. Dios no me da lo que merezco, pero que haga conmigo lo que Él crea conveniente, para su gloria, para la gloria de su evangelio. Que haga conmigo lo que quiera ver. Eso es lo que me deja ver David, su corazón. Caigamos hoy en las manos de Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso hoy? Cuando decimos, Señor, no me envíes esto. No, Señor, eso tampoco. Si Dios nos diera a escoger, no escogeríamos nada. ¿Para qué nos pregunta? Que no nos pregunte. Cuando el Señor se llevó a Abdías, recuerdo que me preguntaban cosas y yo nada más respondía y estaba muy reciente. Y me dijeron, si Dios te hubiera dado a escoger, llevarse a Abdías para que se salvaran 1000 personas, que si Dios hubiera dicho, se van a salvar 1000 gentes por su testimonio el día de su muerte, yo le hubiera dicho, no, que escoja otro, porque mi hijo. Ese es el pensamiento humano. No, ¿por qué? Pero después dices, bueno, que el Señor haga lo que quiera. Somos suyos. Yo confío en la voluntad del Señor. Confío en lo que Él hace, que lo que hace Él lo hace siempre bien. Caiga yo en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Qué corazón el de David, ¿no? Ese es un acierto. Ese es un acierto tremendo en la vida de David. Y aquí Dios le dio a escoger, porque en otras ocasiones no la de escoger. ¿Se acuerdan cuando Betsabé? ¿Qué sucedió con su hijo? Murió. Y le dijo Dios, tu hijo va a morir. Y David se puso a ayunar. Todo el tiempo que el niño estuvo enfermo, él estuvo en ayuno, clamando a Dios, clamando a Dios. Pero no, ¿el niño qué? Murió. Y cuando el niño murió, él se levanta y dice, se levantó y adoró a Jehová. ¿Qué aprendió David ahí? Que Dios haga lo que quiera. Lo que Dios hace está bien hecho. Ok, una cosa que David hace bien, saber confiar en Dios, aún en tiempos de disciplina. Que Dios haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Él sabe lo que hace. Tercer acierto de David. Otra cosa que me impresiona también de esta historia de David. Cuando Arauna, que es Ornán, porque aquí en Samuel se le llama Arauna, Jebuseo, y en Crónicas se le llama Ornán Jebuseo, es la misma persona, ¿ok? Para que no se les vayan con la finta, es la misma persona. Aquí es Arauna y en Crónicas se le llama Ornán. Y cuando David llega, sucede que cuando el ángel de Jehová estaba destruyendo de norte a sur, comenzó en el norte, iba hacia el sur destruyendo, matando gente con peste de parte de Jehová. ¿Y qué sucede? Llega al territorio de Judá, a la era de Ornán Jebuseo, y se detiene. Dios le dice, detente ahí. ¿Por qué se detuvo ahí? Vamos a ver más adelante. Qué curioso. Dios le dijo, ahí detente, y se quedó ahí. Y David lo vio. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces viene Gad, el profeta, y le dice, ve allá y levanta un altar, sacrifica ahí para que la peste se detenga. Y entonces David va rápido con su gente y van con todos los preparativos para levantar un altar y sacrificar ahí sacrificios a Dios, sacrificar al Señor.
Y entonces Ornán le dice, sí, señor rey, lo que tú quieras. Necesitas animales, aquí está. Necesitas madera, aquí está. Lo que necesites, aquí está para que presentes el sacrificio, yo te lo doy. Y luego Ornán Jebuseo le da estas palabras, le dice estas palabras a David que me llaman mucho la atención. Como que Ornán le dio al blanco en lo que David tenía que hacer. Seguramente que David ya venía preparado para hacer lo que sabía que tenía que hacer, pero Ornán le da al blanco. Le dice en el capítulo, aquí en el 24, versículo 23, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Que Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué significa propicio? Adecuado, que cubre, bueno, propiciar es cubrir, pero ¿qué significa la palabra propicio? Significa favorable, favorable, favorable. ¿Qué le estaba diciendo Arauna al rey? Que a través de este sacrificio que vas a presentar, tu situación con Dios cambie, sea favorable, se torne favorable, porque la situación ahorita está terrible para todos. Que a través de este sacrificio, ese sacrificio transforme en favorable tu situación con Dios. Es lo que Arauna le está diciendo a David, que este sacrificio funcione y cambie tu situación con Dios, la transforme, sea una situación favorable para nosotros a partir de este sacrificio. David tenía que buscar que ese sacrificio que él iba a presentar cambiara las cosas. Entonces, leemos el versículo 24 y nos dice, no, el 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó ¿qué? Holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Dios aceptó esos sacrificios, pero me llama mucho la atención que David no presentó aquí sacrificios por el pecado. Dice que presentó holocaustos y ofrendas de paz. Qué interesante situación. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado anteriormente que David ya se había arrepentido. La prioridad en ese momento era primero arrepentirse de su pecado, ya estaba. Eso quiere decir, ya su pecado había sido perdonado por Dios. Ahora, ¿qué es lo que necesitaba David? Restaurar su relación con Dios. Y David prioriza este asunto. Ya mi pecado está perdonado, ahora mi relación que esté restaurada. ¿Qué significaba el sacrificio, estos sacrificios? El holocausto. El holocausto era una ofrenda del todo quemada. El ofrendante traía el animalito a la presencia de Dios, ponía sus manos, según la ley de Moisés, eso está en Levítico capítulo 1, ponía sus manos sobre el animal y en ese momento, después de eso, ¿qué? Lo sacrificaba, lo degollaba al animalito, y después ese animal era completamente quemado. En los sacrificios de pecado no era totalmente pecado. El holocausto significa totalmente quemado en ofrenda a Jehová. Era una ofrenda de dedicación, no de perdón de pecados. El holocausto era una ofrenda de dedicación a Dios. Es como si David le estuviera diciendo a Dios: Señor, a partir de ese momento te dedico más mi voluntad. Me arrepiento de lo que hice y quiero aprender a vivir en tu voluntad. Es un sacrificio de dedicación a Dios, el holocausto. Luego dice que presentó ofrendas de paz. Las ofrendas de paz tienen una característica, que no son para lograr algo, para lograr un beneficio, sino se dan por haber recibido un beneficio. Las ofrendas de paz no tienen otro propósito que dar gracias a Dios por el beneficio recibido. ¿En qué consistían las ofrendas de paz? Se traía un animalito, que también podían traerse otras cosas como vino, como aceite, etcétera. Pero si era animal, ¿qué sucedía? Se quemaba, se dividía en tres la ofrenda. Toda la grasa era quemada en el altar. La espaldilla era para el sacerdote.
Y el resto del animal se comía por el ofrendante, por los sacerdotes en turno y por los amigos que él quisiera invitar, principalmente personas menesterosas. Era un sacrificio de paz. ¿Y qué representa el sacrificio de paz? Simplemente alabanza por la bendición recibida. Lo que podemos ver es que David no ofreció sacrificios por el pecado. Eso quiere decir que cuando él llegó aquí al terreno de este hombre a hacer sus ofrendas, no se presentó como un culpable, no, ya se había arrepentido. Se presentó como un adorador. No para restaurar su condición delante de Dios, sino para restaurar su relación con Dios. Hermanos, cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? Nos sentimos tan avergonzados por el pecado que no queremos ya orar ni leer la Biblia. Nos sentimos tan indignos por haber pecado que no tenemos deseos de buscar al Señor. Cuando lo que debemos hacer es eso, justamente. Pídele perdón, arrepiéntete, el Señor inmediatamente te escucha, te perdona. Ahora, ¿qué debes hacer? Restaura tu relación con Dios. Síguelo buscando, sigue leyendo la palabra, sigue practicando la oración con plena confianza del perdón. Y ahora restaura tu relación. Es lo que necesitas para no volver a cometer el mismo error. Muchos creyentes hacen todo lo contrario por la vergüenza. Hacen como Adán y Eva, que cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. No tienes que esconderte. Preséntate delante de Dios y restaura tu relación con Dios. Eres hijo. Otro acierto de David, ¿no? Entonces tenemos 3 aciertos de David en esta historia. La primera, sabía arrepentirse. La segunda, el segundo acierto, confiaba en Dios, que el Señor me envíe lo que Él necesite enviarme. Me acuerdo cuando David iba huyendo de Absalón y Simeí, un hijo de la casa de Saúl, un descendiente de Saúl, lo iba maldiciendo en el camino. Y Joab dice, dame la orden para que mate a este cuate, que ¿cómo va a estar hablando en contra del rey esas cosas? Y David le dijo, déjalo. Si él me quiere maldecir, que me maldiga. Si Dios está permitiendo que mi hijo, mi propio hijo, me persiga y me saque de mi casa, ¿cuánto más este hijo de Saúl? Déjalo. David sabía confiar en Dios, no estaba buscando venganza personal. Saber confiar en Dios. Y número 3, priorizar su relación con Dios. En este momento lo que hace David es priorizar, componer su relación con Dios a través de estos sacrificios. Aprendamos de ello. Ok, ya vimos desaciertos de David, aciertos de David en esta historia. Ahora vamos a aprendizaje de David, algo que aprendió aquí en esta historia. Número 1, David aprendió responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aprendió que el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Si pecaste, apechuga, asume. Pecaste, sé responsable, asume las consecuencias. Otra cosa que aprendió David en relación a las consecuencias, a este principio de la responsabilidad, es que cuando tú tienes un cargo, fíjense lo que voy a decir, hermanos, cuando tienes un cargo, tus consecuencias muchas veces las sufren las personas que están bajo tu autoridad. No quisiera uno que fuera así, pero así es. Así sucede. Vean lo que dijo David. Versículo 17. Estamos en 24, 17, ¿sí? Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé. Yo hice la maldad, Señor. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ellos son inocentes. ¿Por qué con ellos, Señor?
¿No dice la escritura que del norte a sur de Judá, de Israel, de toda la imperio de Israel, murieron 70,000 hombres? Versículo 15. 70,000 hombres. Cuando David ve esto, dice: ¿qué hicieron estas ovejas, Señor? Yo fallé, yo. ¿Por qué mis hijos tienen que llevar las consecuencias? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi esposa? De mis errores. Qué terrible. Este es un aprendizaje tremendo que David tuvo que aprender. Tus errores, cuando eres líder, las consecuencias de tus errores los pueden llevar tus subordinados, tu empresa, tu familia, tu país, si eres presidente, si eres gobernador, si eres pastor. Es un principio de responsabilidad. Por eso, entre más autoridad tienes, debes tener más cuidado. Si eres padre, tienes hijos, pórtate bien tú para que le vaya bien a tus hijos. Es algo que David tuvo que aprender en la práctica, y yo creo que fue terrible para él. 70,000 hombres muertos por una mala decisión de él. Gracias, hija. No puede ser, pero así es. Este es un principio, aprendámoslo. ¿Sí? Las consecuencias lo llevan tus subordinados. Siguiente cosa que tuvo que aprender David: el costo de la devoción. En el versículo 24. No estoy llorando, es que estoy enfermo. El versículo 24 dice: el rey le dijo a Araúna, porque Araúna le dijo en el versículo 23: todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey, yo te lo doy. ¿Qué necesitas? Animales, el terreno, madera, yo te doy lo que necesites. ¿Y qué dijo David? Versículo 24: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Qué compró? Los animales, la madera y toda la era, o sea, toda la heredad, todo ese terreno. Todo eso lo compró. Vean las palabras claves: no ofreceré a Jehová nada que no me cueste. ¿Esto qué se llama? Devoción. Porque la salvación te costó algo. No, la salvación no te cuesta nada, es gratuita, es por gracia de Dios. Pero ya que estás en Cristo, vivir en Cristo, estar en Cristo, obedecer a Cristo, te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. Debes estar dispuesto a morir a ti mismo, debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que posees para seguir a Jesús. Y quien no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee para seguir a Cristo, dijo Jesús, no es digno de mí. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es digno de mí. No se puede. Necesitas estar dispuesto a renunciar a todo para seguir a Cristo. El costo de la devoción. No ofreceré a Jehová nada que no me cueste. Y te va a costar. Seguir a Cristo, andar en Cristo, obedecer a Cristo, te va a costar todo. Y debes estar dispuesto a darlo todo. Qué curioso, ¿no? Cuando el evangelio de la prosperidad te enseña que a Dios le pidas y le demandes que te dé y que te dé y que te dé, cuando el cristianismo se basa en darlo todo a Él. Tercer aprendizaje de David, también muy precioso, porque nos dice en el versículo 18, ¿qué es lo que le pidió, le dijo Gad a David? Ve a la era de Ornán Jebuseo, ¿verdad? Y presenta ahí un sacrificio. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo?
levanta un altar. Y David entendió la indirecta de Dios, entendió las palabras que están entre líneas, entendió y dijo, Dios quiere algo más aquí. Porque hubiera dicho nada más presenta un sacrificio. No, levanta aquí en la era de Ornán Jebuseo, en esta colina que le pertenece a Ornán Jebuseo. Acuérdense que era uno de los jebuseos que quedaron después de que David conquistó esa ciudad. Esa era una ciudad amurallada que cuando David llegó para conquistarla, los habitantes de Jebús, los jebuseos, le dijeron, no, tú no vas a poder aquí entrar, David, no vas a poder entrar. Y David entró y la conquistó. Este era uno de los pocos habitantes de Jebús, Ornán Jebuseo, que quedó de esa conquista. Estaba en una colina de Jerusalén. Y es donde Dios dijo al ángel, detén la mortandad. Y entonces Gad le dice a David, en ese lugar vas a construir un altar. David dijo, Dios quiere algo más aquí. ¿Qué quiere Dios aquí? ¿Qué quiere Dios aquí? David dijo, aquí se va a construir un templo para Dios. El templo de Jerusalén que construyó Salomón, ¿dónde lo construyó? En ese lugar, en la que era la era de Ornán Jebuseo. David aprendió a entender a Dios, a leer entre líneas, a saber lo que Dios quería. Y ahí fue donde David construyó el altar. Si vamos a 1 de Crónicas 22:1. Dice, y dijo David, aquí, en esta era de Ornán, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Y David en el capítulo 22 comienza a hacer todos los preparativos para la casa de Jehová. Y Dios le dijo a David, tú no lo vas a construir, tu hijo lo va a hacer, Salomón. Pero David hizo todos los preparativos, David hizo los planos, David puso las medidas, David hizo todo preparándolo para que se construyera la casa de Jehová. ¿En dónde? Ahí, en ese lugar. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, conocer su voluntad, saber leer entre líneas. Y es lo que David aprendió en este caso. Aciertos, desaciertos, aprendizaje. Eso es lo que caracteriza a ¿quién? Al ser humano. Los seres humanos cometemos aciertos y desaciertos. Una virtud es aprender de ello. ¿Para qué? Para honrar al Señor con nuestro estilo de vida. ¿Están de acuerdo? Vamos a cantar un último canto. Fíjense que una de las razones por las que David cayó en tentación en este caso, decíamos, es por buscar su gloria personal. ¿Se acuerdan de eso? David buscó su gloria personal en vez de buscar la gloria de Dios. Por eso vamos a terminar cantando este canto que se llama Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino dadle alabanzas de loor. Que nuestra vida, hermanos, esté para glorificar a Dios y solamente a Dios.